Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Soy el maestro de quinto año de educación secundaria del área de física. Mi nombre es Franz Richard Chura Apaza. El día de hoy vamos a comenzar con el tema fuerzas en equilibrio estático en la madre tierra y el cosmos. Comencemos. Para poder entender las fuerzas de equilibrio estático en nuestra madre tierra y el cosmos, debemos entender primeramente qué es la estática, su definición, los ejemplos que podemos ver en nuestro entorno, porque no olvidemos que la física está inmerso en toda la vida diaria que nosotros desarrollamos. Sin más que decir, les invito a ver el siguiente video. La estática es una rama de la mecánica. Por consiguiente, la física lo estudia. Pero ¿de dónde viene la palabra estática? Tiene un origen griego, que es estáticos, que básicamente significa estacionado, o quieto, o en equilibrio. Se lo mencionaba a las estatuas con esta palabra también. Algo decimos que está estático cuando se halla inmóvil, carente de movimiento. Lo opuesto a la estática vendría a ser la dinámica, que es el estudio del movimiento. Como dijimos, la estática es una rama de la ciencia de la física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos en reposo. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Esta palabra equilibrio resulta muy importante para entender el tema del día de hoy. Por tal motivo lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, equilibrio de fuerzas y por otro, equilibrio de momentos. Estos dos conceptos los vamos a ejemplificar más adelante para una mayor comprensión. Pero antes debemos hablar de algunas características de equilibrio. Por ejemplo, un cuerpo o una partícula en equilibrio no sufre aceleración lineal ni de rotación, pero puede estar moviéndose a velocidad uniforme o rotar a velocidad angular uniforme. Si un cuerpo está en equilibrio también, esto significa que está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante, es decir, su aceleración es cero. Eso resulta primordial para entender este tema. Y por último, para que un cuerpo se halle en equilibrio, se necesita que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella sea nula, debiendo también ser nula los momentos de la fuerza. Empezando con el equilibrio de las fuerzas concurrentes, tenemos el siguiente ejemplo. Como podemos observar, vemos a un gimnasta realizando acrobacias artísticas en una olimpiada. Justamente este es un claro ejemplo de la aplicación del equilibrio de fuerzas concurrentes. Como podemos observar, tenemos una aproximación de lo que es las fuerzas que actúan sobre el gimnasta. Con esto podemos entender aún mejor cómo es el equilibrio de las fuerzas. Por ejemplo, podemos observar que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo del deportista se anulan. Por tal razón, él puede permanecer al menos unos segundos de manera estática. Bueno, veamos más ejemplos. Como podemos observar en la pantalla, existen muchos eventos que se realizan utilizando este principio de las fuerzas concurrentes, es decir, el equilibrio con las fuerzas concurrentes. Por ejemplo, podemos observar a una equilibrista en un circo que está prácticamente equilibrada y desplazándose a velocidad constante. Tenemos a una niña que se está parando de un pie, que prácticamente usa el mismo principio, y una serie de deportes, ¿no?, que podemos ver, deportes como calistenia, deportes de gimnasia artística y demás. Pero la característica que tenemos en estas imágenes es básicamente el concepto de equilibrio de fuerzas concurrentes. Es decir, gracias a este concepto, estas personas pueden mantenerse en un determinado tiempo estáticos o en equilibrio. Estos ejemplos son más dirigidos a la parte deportiva.
ya que generalmente existen disciplinas donde se requiere estos principios físicos para poder desempeñarse de manera adecuada. Pero un ejemplo simple sería observar a un objeto que no se mueve, o el hecho de que nosotros estemos parados sin hacer nada. En ese momento también estamos cumpliendo ese concepto de las fuerzas concurrentes, es decir, el equilibrio de las fuerzas concurrentes, pues es común que un cuerpo esté siempre sometido a la acción de una fuerza, o de dos o de más fuerzas. Pues decimos que dos o más fuerzas son concurrentes cuando la dirección de sus vectores o sus prolongaciones se cortan en un mismo punto. Bueno, ahora podemos ver otros ejemplos, pero esta vez aplicados a la ingeniería, es decir, el concepto de equilibrio de fuerzas concurrentes aplicados a la ingeniería. Podemos ver aquí una cabina del teleférico o un par de cabinas del teleférico que tienen básicamente ese principio, pues el peso de la cabina y el peso que someterá los que van a abordarla debe ser compensada con la tensión de los cables. Entonces las fuerzas que concurren en ese punto serán igual a cero y estarán en equilibrio, y gracias a ello podrá moverse a velocidad uniforme y no se puede tener otros problemas. Por otro lado tenemos un puente de la amistad de Cobija Pando, y podemos ver que los cables ejercen una tensión tal que el peso del puente pueda compensarlas, es decir, pueda estar en equilibrio y no suceda algún otro accidente, ¿no? Pues esto es un diseño de ingeniería, ¿no?, basado en este concepto de estática. También podemos observar un simple cable acoplado a un poste de luz, pero estos cables que están acoplados están sometidos a tensiones, ya que todas estos cables o estas fuerzas ejercen fuerzas de tensión, y gracias a ello la sumatoria de estas fuerzas se anulan, y gracias a ello el poste puede estar en reposo y en su punto. Y por último podemos ver a un robot que básicamente utiliza el principio de las fuerzas concurrentes, pues gracias a este concepto puede mantenerse en equilibrio, es decir, estar parado o desplazarse a velocidad constante. Ahora bien, cuando hablamos de equilibrios, de momentos, básicamente hablamos de giros, de rotaciones. Pues un ejemplo claro es el sub y baja, el tan conocido sub y baja. Pero definiendo qué es el momento de una fuerza, debemos hablar que esta es una magnitud vectorial que produce rotaciones, cuya dirección está dada por el sentido de la fuerza. Y como podemos observar en la pantalla, vemos a dos niños jugando en un sub y baja. Esto es un ejemplo claro, ¿no? Pues una característica del momento de una fuerza es la fuerza propiamente dicha y el eje de rotación o pivote, como se lo denomina en muchos libros. Pero el momento de una fuerza se mide en relación a un punto, es ese punto, ¿no?, ese eje o pivote. También lo podemos llamar eje de rotación, y es el producto de la fuerza por la distancia que separa ese eje de la recta de aplicación de la fuerza. Ilustrándolo en un ejemplo, las fuerzas que actúan vendría a ser los pesos de Juan y María, y el eje de rotación o pivote vendría a ser el centro del sube y baja. Veamos un ejemplo más sencillo para entender este concepto. A diario nos topamos o vivimos esta experiencia, que es levantar un objeto con nuestras manos. Y justamente es ese momento cuando nosotros realizamos o vivimos en carne propia este concepto, que es el momento. Pues el eje o el punto de giro vendría a ser nuestro codo, y la fuerza estaría determinada por el peso del objeto, así como lo podemos observar en esta pequeña imagen o ilustración. Y así podemos encontrar muchos ejemplos en nuestra vida diaria. Tal es el caso de ajustar un tornillo, donde el eje de rotación vendría a ser el centro del tornillo y la palanca sería la llave. La fuerza ejercida sería por la persona. Por otro lado tenemos una balanza que es denominada en cruz, que también tiene el mismo principio a aquellas balanzas que se utilizan en los mercados. Y prácticamente el eje de giro vendría a estar aquí, en esta balanza aquí, y las fuerzas
los pesos vendrían a ser determinadas por los objetos, ¿no? Por la masa de los objetos. Por otro lado tenemos a dos obreros pintando en un andamio, sobre un andamio colgante, y justamente eso también es un ejemplo de momentos o equilibrio de momentos, pues el peso de estas personas determinados a una distancia nos van a dar una referencia sobre el equilibrio de momentos y poderlos analizar, ejemplo que vamos a desarrollar en las próximas clases. Y por último tenemos un claro ejemplo de giros o de momentos o equilibrio de momentos. Cuando se dispone a cambiar una llanta o sacar la llanta de un automóvil, realizamos también este concepto, y el eje de giro vendría a ser justamente la tuerca que se desea sacar, y las fuerzas estarán determinadas por los brazos del chofer o de quien desea sacarlo. Bueno, queridos estudiantes, como podemos observar, la aplicación de los conceptos que aprendimos el día de hoy son fundamentales para desarrollar este tipo de proyectos, pues para poder mantener de pie a este robot se necesita el primer concepto, que es equilibrio de fuerzas concurrentes, y para no permitir o evitar que se caiga nuestro robot necesitamos conocer bien el concepto de equilibrio de momentos. Para concluir, y en base a los conocimientos que aprendimos el día de hoy, según tú, ¿a cuál concepto se ajusta esta situación y por qué? Como pudimos observar, existen muchos ejemplos para poder identificar el fenómeno de la estática en la madre tierra. También les invito a que puedan ver los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido hasta la próxima clase. Que estén bien. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.